Lo que veremos es destrucción y desgracia. Es como si un terremoto de magnitud hubiese pasado solo por este barrio que se ubica a espaldas de la Virgen del Panecillo, en el sur de Quito, donde habitan unas 130,000 personas que la vienen pasando peor que todos. La cuarentena la vivieron en el barrio y las casas que se hunden, se parten, se inclinan. Vivir en este lugar es cada vez más peligroso. Somos adultos mayores. Estamos viendo que nuestras casas se destruyen y con nuestras casas se destruyen nuestras vidas. Estando habitando aquí, ¿no? Porque si se da cuenta, mire cómo se cae. La mampostería está... La mampostería, mire. No quiere nadie responsabilizarse de todo lo que sucedió, ¿no? No hay un responsable. La barriada se levantó hace 35 años en lo que era la hacienda Marquesa de Solanda de 150 hectáreas. En el mapa de Quito consta como uno de los barrios más poblados, de hecho le llaman la ciudad dentro de la gran ciudad. Entre 1985 y 1986, el gobierno del presidente León Febres Cordero ejecutó una solución habitacional como parte del Plan Pan, Techo y Empleo, pensado para 32,000 habitantes. Muy poco guarda de su estructura original. Hoy, en lugar de casas, tiene edificios que, por su peso, hunde el suelo que desde el origen era húmedo y deformable, no apto para este tipo de construcciones. Solanda es parte de un acuífero, de uno de los dos acuíferos del sur de Quito, y antes del desarrollo de la ciudadela, esto era una zona de pantanos, ¿no? Toda la zona de Turubamba es llanura de lodo, y esta realidad geológica y superficial geotécnica a esa fue sobreimpuesta el desarrollo de una ciudadela regulada, planificada. En nuestros archivos se guardan imágenes de lo que era el barrio Solanda. Así eran sus 7,000 casas. Luego de varios años, el hundimiento o fenómeno de subsidencia se empezó a registrar cuando los propietarios levantaron construcciones de forma antitécnica y contra la ley, sin medir las consecuencias como fruto del crecimiento poblacional. Querían departamentos y negocios para sus hijos y entonces había que crecer vertical y horizontalmente, ocupando todos los espacios, incluso los comunales, sin control del municipio ni la planificación adecuada. Eso deformó los estratos del suelo a través del tiempo. El deterioro era lento. Y usted va a ver ahora, de esas estructuras de 1 y 2 plantas, ya no hay, o sea, salvo algunas, y que lastimosamente son las más afectadas. Lastimosamente. El resto son estructuras que sobrepasan los 4, 5 y en algunos casos llegan hasta 6, 7 pisos. Estudios hechos por técnicos de las universidades Católica y Politécnica hacen notar este argumento como una primera hipótesis de lo que sucede en el barrio. Pero para los habitantes esa no es la principal causa. Ellos se quejaron desde que al barrio llegó la compañía española Acciona, que construye el metro de Quito. Afirman que extrajo el agua subterránea para la construcción de una salida de emergencia del metro y empezó su desgracia. Resulta que cuando empieza a construirse el metro, y también necesitamos los estudios técnicos del metro, para ver cuánta seguridad habría de poder construir, porque si sabían que el suelo era freático, ¿por qué construyeron debajo de Solanda? Se ve y se nota daños estructurales, casas cuarteadas, mamposterías destruidas, casas inclinadas. Caminar en esta parte de la capital es arriesgarse a todo. A caerse por sus sinuosas y partidas calles o en su estropeado y costoso bulevar inaugurado hace 9 años y por el que se pagó $2,300,000, donde las piedras se aflojan y se salen solas. O es arriesgarse a que algo le caiga encima porque silenciosamente todo se mueve, se afloja, se parte. De las 400 casas que registran daños, 280 tienen problemas graves. Lo que piden sus propietarios es que el municipio cobre las garantías de obra al Metro de Quito y que reparen sus casas o los indemnicen. Al recorrer el barrio se escucha la voz de desconsuelo de muchos. En cada casa que entramos además hay zozobra. Se siente vértigo, miedo. Cada sonido extraño es una alarma. Uy, ya se siente aquí.
¿Se siente el piso? Usted siente al entrar que la casa está completamente inclinada. Uy, sí, se va hacia atrás, ¿no? El agua, la verdad, señor Higuera, se acumula aquí porque ya no está saliendo para adelante a la tubería principal, sino que todo está inclinado. Y el agua se queda aquí acumulada. A Roberto también la casa se le cae en pedazos. Los bloques se presionan, el suelo se hunde. Las cosas se mueven por sí solas. Las terrazas están cuarteadas, les puse unos cines encima. Si no, donde usted está parado es una cascada prácticamente que se cae el agua. Rosario y su hija Janet han sido activistas permanentes en este reclamo contra la constructora del metro. Nos invitan a pasar y nos advierten que su casa está en el aire, que las excavaciones que se hicieron provocaron que las estructuras cedan. Y a ellas les afectó tanto que al destapar una de las piezas del parquet de la sala, lo que se ve es una enorme grieta en la mitad de la casa, por donde corre agua subterránea. Y cuando llueve ocurre algo más terrible. Las aguas hervidas entran por las grietas, prueba de que el sistema de alcantarillado está colapsado debajo de las viviendas. El mal olor y la humedad se toman las casas y llevan viviendo así casi 2 años, sin que nadie les solucione el problema. En agosto empezaron a hacer el túnel del metro, empezaron a extraer agua del suelo. El rato que empezaron a extraer agua del suelo, empezamos a sentir que las casas se hundían, las casas se mueven, caen entre las paredes, tierra, piedras, de lo que las casas se están hundiendo. Lo que Jenny dice técnicamente los ingenieros denominan abatimiento del nivel freático. Significa que cuando se construía la salida de emergencia para el metro de Quito, abruptamente se habría succionado el agua de los acueductos sobre los que se asienta Solanda. Esa agua subterránea, denuncian, se la envió por las alcantarillas colapsando todo el sistema. Los afectados muestran estos videos como evidencia del método usado por la constructora. Crean 2 pozos y empiezan a sacar el agua. Durante 1 año y más. Las 24 horas del día con 2 bombas de 4 pulgadas. Y ese caudal meten por las mismas tuberías del proyecto Solanda, que simplemente lavaron los pinos. Así se encuentra por bajo de la tierra, alcantarillas rotas, corrientes de agua por dentro de la tierra de las casas de Solanda. Miren cómo está la altura del despegado entre el hormigón del piso y la tierra. 40 centímetros de abertura. Yo creo que ahí los mismos vecinos con la... El alcalde de Quito dijo a Visión 360 que ha pedido activar los seguros y garantías de la construcción del metro para ayudar a la gente. Solanda se hunde 5 milímetros cada año y seguirá en ese problema porque es un terreno bastante inestable y de pronto también analizar cuánto se afectó con la construcción del metro. Si es que es así, como le había explicado, pues se activarán algunos seguros que vayan a remediar esta situación. Con la pandemia, la emergencia que viven al menos 400 familias pasó a segundo plano. Nadie ha hecho nada por el barrio que se hunde. Muchos moradores optaron por abandonar sus propiedades, en cuyas paredes quedan las mediciones que hasta marzo hizo la Secretaría de Riesgos Municipal para darse cuenta de cómo iban cediendo. Un análisis técnico ordenado por la alcaldía con el apoyo del ingeniero Hugo Yepes no ha podido hasta ahora determinar por qué en Solanda las casas se hunden con rapidez y se desploman poco a poco, sobre todo en las manzanas 1 y 4. Yepes ha dicho al programa que hay una relación espacio-temporal entre la llegada de la obra del metro y el aceleramiento de la destrucción de las estructuras, y que se debe hacer otro estudio para saber qué pasa con un acuífero cuando se lo succiona. La empresa Acciona no ha emitido ningún comentario al respecto. Para febrero del 2020 se esperaba un informe definitivo que técnicamente establezca si hubo o no incidencia de la extracción del agua subterránea en el deterioro de las viviendas.
Consultado, el gerente de la empresa Metro de Quito dijo: el Metro de Quito tiene un área de influencia, por decir, por donde pasa el túnel, de aproximadamente 40 metros a los costados del túnel, pero sin embargo hay reclamos de hundimiento que están a 1 kilómetro. Hay reclamos de hundimiento que están desde antes que inicie la construcción del metro. Entonces, claro, hay que sacar un factor de correlación a ver si es que realmente hubo afectación o no. En el caso de que siga existiendo afectación, como lo dijimos en la ocasión anterior, Metro de Quito se hará responsable de lo que se corresponda de acuerdo al estudio internacional, que es lo que sugiere la aseguradora, y en el caso que no, pues el señor alcalde ha dado la directriz de que se genere una solución definitiva para el sector. Inyectar hormigón para nivelar los cimientos, hacer un nuevo sistema de alcantarillado, reconstruir o reubicar son soluciones que según los técnicos se pueden hacer, pero demanda altas sumas de dinero y no hay quien asuma el problema. A algunos propietarios les ha quedado perder, a otros salir a arrendar o mudarse donde familiares. Ven caer sus patrimonios mientras alguien toma acciones. Otros están dispuestos a permanecer en las cuarteadas estructuras hasta que colapsen y alguien los llegue a sacar por humanidad.